Y viendo a Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o me moriré. Y Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo en lugar de Dios quien te niega el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí a mi sierva Bilha, únete a ella y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Hola, yo soy Venus, ya en esta segunda semana, segundo video en el canal, claro, sobrevivimos, todavía no se pierde el impulso, así que nada, vamos a aprovecharlo. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre mi última lectura, vamos a hablar sobre el cuento de la criada. No sé si sería una reseña, tal vez sí, puede que sí, no lo sé, pero pues básicamente voy a hablar sobre mi opinión, cosas que me gustaron, cosas que no, cositas que vi, porque pues para qué está esto, para hablar de los libros, sino para que empecé esto, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre el cuento de la criada. Bueno, el cuento de la criada es un libro que yo tenía mucho miedo a leerlo. El libro llevaba un año en mi librero, pero antes de eso yo lo había escuchado mucho y era un libro que me llamaba mucho la atención porque me gustan mucho las distopías, pero tenía mucho miedo a leerlo porque cada vez que el libro literalmente se promociona, cada vez que atentan contra los derechos de las mujeres. Punto. O sea, literal, ahí pasa algo y siempre alguien mencionando el cuento de la criada se está volviendo real. Y me daba miedo. Me daba miedo leerlo por eso y porque yo recién estoy empezando a leer clásicos, entonces voy en proceso, pero ahí vamos. Pero pues llegué a este y me gustó. Siento que es una. O sea, siento que. Wow, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿cierto? ¿De qué va el cuento de la criada? El cuento de la criada es una distopía que Margaret Atwood escribe en 1984 y publica en 1985, que está inspirada en un... Bueno, la idea nace a partir de un versículo de la Biblia. Es Génesis 31:3 y dice... yo... Y por No me enteras. Perdón. Y viendo a Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o me moriré. Y Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo en lugar de Dios quien te niega el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí a mi sierva Bilha, únete a ella y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Entonces, a partir de este versículo, lo que Margaret Atwood hace es crear un mundo donde la natalidad es muy baja y ya es muy difícil que las personas tengan hijos, que las familias tengan hijos. Entonces, en este sistema de gobierno, cogen a mujeres que pues son sanas, jóvenes o que ya han tenido hijos anteriormente y las empiezan a educar para ser las criadas de las familias ricas o de poder y para que sean como las incubadoras básicamente de los hijos de esas familias. Y pues sí, básicamente esta historia va, esa es la idea central, pero abarca muchísimos temas sobre la guerra y sobre los derechos humanos y los derechos sobre todo de las mujeres. Y pues sí, es como la idea general del libro, ¿no? Bueno, a mí el cuento de la criada me encantó, o sea, es un libro que me costó mucho leer por algunas cosas que les comentaré ahorita, pero me gustó mucho, o sea, el tema, la narración, hubo muchas cosas que fueron, o sea, yo los libros los suelo calificar de 1 a 5 estrellas y 1 es como lo más malito y 5 es lo que más me gustó. A este le di una calificación de 4.5 estrellas porque hubo cositas que no me terminaron de convencer, pero yo creo que este libro va a durar conmigo, o sea, toda la vida. O sea, este libro, genuinamente, soy honesta, es uno de los libros que he leído que más miedo me ha llegado a dar, porque lo que dice la gente y lo que les comenté por lo que se promociona este libro es muy real. O sea, son cosas que esta mujer escribe en 1984, pero que actualmente están pasando o que se ven cerca de pasar, ¿no? Y bueno, igual, vean esto, o sea, la cantidad de papelitos que tiene es increíble. Y también tengo muchas anotaciones porque hubo muchas cosas que me gustaron, hubo muchísimas cosas que me dieron miedo. Hay una parte en específico
que yo leí y yo creo que a mí nada me ha llegado a asustar tanto en la vida como esa parte que yo leí. O sea, yo lo sentí hasta corporalmente, o sea, yo empecé a temblar, yo, Dios mío, por favor, no, porque fue muy real, o sea, hay cosas que se sienten tan reales y tan cercanas que dan miedo, o sea, dan miedo. Y no, o sea, es un libro muy bueno, o sea, es de esos clásicos que tú entiendes porque siguen siendo clásicos. Ya como cosas puntuales del libro, una de las cosas por la cual me costó tanto acabarlo es por la forma en la que está escrito. Y no está escrito de una manera, o sea, difícil de entender, ¿no? O sea, no es como que tú digas como, pucha, ¿qué me quiso decir el autor acá? No, no es de ese tipo de libros, es un libro muy directo. Pero como es tan directo, todo el tiempo te está tirando información. Y es información que gracias, que toma su tiempo como asimilarla, apropiarse de ella, ¿no? Más porque yo no quería que fuera un libro que al mes se me olvidara de qué iba o la historia como tal o algo, sino que era un libro que yo quería tener muy conmigo. Entonces, claro, el tener que analizarlo y demás fue como todo un proceso y sí me he tomado como mis pausas largas como de, bueno, voy a reflexionar de todo lo que acabo de leer y luego cuando ya tenga eso en mi cabeza voy a seguirlo. Eso es como una de las razones principales por las cuales me tardé tanto en leerlo, pero igual me gustó mucho. Además de eso, el libro está narrado desde la perspectiva de la protagonista. Y esto hace que la protagonista tome saltos temporales entre el presente y el pasado de cómo llegamos al punto en el que llegamos. Porque no es o sea, la protagonista no es una mujer que creció en este régimen y ya, ella se tuvo que adaptar a este régimen. Y a mí esas partes me parecían muy buenas, o sea, era muy duro, aparte también de leer, porque acá lo mencionan como unas pequeñas libertades que actualmente, si tú lo piensas, no lo ves como libertad, sino como algo normal, pero tú lo empiezas a ver como libertad cuando te lo quitan, ¿no? Y eso es algo que ya mencionaba acá, que son cosas por las que mujeres en el pasado lucharon, ¿sabes? O sea, el hecho de que tú puedas escoger qué ropa ponerte hoy, siendo mujer, ya es una lucha que se ganó y que acá les volvieron a quitar luego de que ya estaba ganada, ¿saben? Entonces, son cosas, o sea, son muchas cosas alrededor de eso y como la protagonista la que lo narra, pues todas esas cosas también llegan más porque vienen como de un ciudadano directo que cambió el régimen. Y eso es otra cosa, la protagonista. No se esperen acá tener a la Katniss Everdeen del clásico porque no. Acá la protagonista no crea ninguna rebelión, no es ninguna imagen de salvación, nada. O sea, es una mujer que se adaptó al régimen por sobrevivir. Y eso está bien y es muy interesante leerlo porque siento que en las distopías juveniles, que es una contraparte interesante ahora que lo pienso, los protagonistas suelen ser los rebeldes, al menos en las que yo he leído o he visto cinematográficamente suelen ser los rebeldes, ¿no? Suelen ser los que arman la rebelión. En esta protagonista no. Ella no crea una rebelión a partir de eso. Ella, o sea, pasan cosas, sí, pero no es como que ella sea la fuente de empezar la rebelión, no. Y, y eso es muy interesante ver, ¿no? Porque es muy interesante ver también una parte que, como es ya aceptar las cosas como son y no pelear ni hacer nada al respecto y querer hacer algo al respecto cuando ya es demasiado tarde. Y siento que eso la protagonista lo hace muy bien, o sea, eso con la protagonista lo hace muy bien y es algo que me pareció muy interesante porque aparte de este libro yo también lo leí por el club de lectura, un club de lectura en el que estoy y muchos mencionaban como eso de pues, que esta protagonista no pelea y es cierto, no pelea. O sea, obviamente empieza a tener como sus momentos de rebelión a partir de ciertas cosas, pero ya, o sea, no hay más, no hay más allá de, no, o sea, sí, me hago entender, o sea, suele ser muy desesperante porque es como, pues pucha, porque aceptaron eso, ¿no? Porque dejaron que llegara hasta ahí, pero pues luego te van contando el por qué y es como,
wow. Bueno, también otra cosa, en este libro no sabemos el nombre de nuestra protagonista, es el nombre real, ¿no? Porque ella se llama Defred, le dicen Defred, pero ese no es su nombre real y nunca llegamos a saber cuál es su nombre real. Quién era antes de ser Defred, no lo sabemos. Y aquí viene otra de mis partes favoritas del libro, como toca el tema de la política y la religión. Como mencioné al inicio del video, el libro está inspirado, la idea del cuento de la criada nace por un versículo de la Biblia. Y además de eso, la autora atravesó por las dos guerras mundiales y pues por los eventos y demás cosas que hubieron antes y después de cada una de ellas, ¿no? Entonces, en el libro tocan muchísimos temas de la opresión a través de las guerras, ¿no? De cómo oprimen a cierta parte a través de muchas cosas, como por ejemplo en esta, una de ellas es el nombre, ¿no? Como que te quiten el nombre, pues hace parte de una opresión, ¿no? Porque tú, o sea, te quitan una parte de ti. Y como un nombre puede llegar a ser tan importante, hay en una parte en específica donde la protagonista habla del nombre que es muy denso, pero es muy cierto, o sea, y son cosas que tú no reflexionas, pues lo que les dije, o sea, son cosas que ustedes no caen en cuenta hasta que te las quitan, no te das cuenta de la importancia que tienen hasta que ya no las tienes. Y, y eso es una de las cosas, ¿no? O sea, el nombre también como con detalles que no esperarían, ¿no? O sea, uno piensa en guerras y piensa solo que en muerte, batalla, fusilamientos, bombas y demás, pero pues también hay otras cosas, ¿no? Como que te quiten el nombre, la forma en que te vistes, muchas cosas alrededor de eso, que te clasifiquen, no sé, por una cosa en específica, o sea, muchas cosas alrededor de eso me pareció muy interesante ver cómo el mundo también y la opresión de este universo creada alrededor de esas cositas pequeñas que terminaban formando una muy grande. Y la religión, pues desde la idea hasta la forma en la que se crea el libro es muy importante. La religión, lo que les dije del versículo de la Biblia, además de eso, siento que tienen muchos como referencias bíblicas, como por ejemplo a la parte de los crucificados, yo siento que hay una referencia muy obvia alrededor de eso, muy obvia no, pero como directa, se podría decir, alrededor de eso. O sea, si tú la comparas, la idea es la misma, solo que diferente, solo que la ejecutación, no sé. Venus editora, era ejecución, pendeja, es diferente. También, pues también como a la quema de brujas, también las personas que lleguen a tener un ideal diferente al que tiene este gobierno, es como traición a la religión y básicamente este gobierno está basado en base a la religión, entonces que tú traiciones a la religión es traicionar al gobierno y básicamente eres un enemigo y un opositor. Es que además de las criadas como, hay como otros cuatro o cinco puestos que ocupan las mujeres y uno de ellos son las martas, que son como estas mujeres que son como las que hacen los aseos en las casas, las que cocinan, las que limpian la casa, las que cuidan a la familia como tal. Siento que es una referencia pues a algunas de las mujeres que salen en la Biblia, ¿no? Siento que no de a gratis se llaman Martas. Editora nuevamente. Sí, también se me olvidó mencionar que la idea del matrimonio tradicional está completamente cargada ahí. Matrimonio tradicional heterosexual. La esposa, el esposo y los hijos. Está súper marcado, pero muy marcado. También, o sea, sí, como que tiene muchas cosas que no son tan explícitas y directas, pero pues tú las puedes llegar a relacionar con el tema religioso o bíblico, al menos de la religión católica. Este libro te llega por lo real que se siente. Bueno, y pues en la introducción del libro también la autora menciona, y yo siento que también por eso en la actualidad es tan vigente la historia y por eso da tanto miedo en muchas partes, y es que la autora dice que ella no, o sea, obviamente la historia es ficticia, pero muchas de las cosas del gobierno pues no se las inventó, ¿saben? O sea, ella no se inventó aparatos nuevos que no estuvieran. O sea, ella dijo, esto es una distopía, esto no es ciencia ficción, esto no es fantasía. O sea, ella no se inventó que un super robot o algo así o un celular que hiciera tal cosa, no. O sea, ella
ella todo lo que escribió lo enfocó en el contexto en el que ella vivía en ese momento. Y es muy interesante y siento que también por eso se siente tan real y por eso las partes que dan tristeza llegan tanto porque son muy duras. O sea, hay partes muy duras. Hay partes que se me hicieron muy tristes, o sea, me llegaron mucho al corazón. Y hay otras partes que lo que les dije dan miedo. Dan miedo por lo reales y cercanas que se pueden llegar a sentir, más cuando tú lo comparas pues con la época, ¿no? O sea, con los años de diferencia que hay, que es como lo que la gente empezó a mencionar cuando muchas cosas de la actualidad se parecían a 1984, pues básicamente lo mismo con el cuento de la criada, es el mismo miedo de, "Jue madre, o sea, no estamos tan lejos de que esto pase y eso da miedo, es que da miedo, ay, yo tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. Que el libro tiene partes en donde te mantiene atrapado, luego te suelta, luego te vuelve a atrapar y luego te vuelve a soltar. Me llenó el almacenamiento. Volvemos. Yo creo que empezar como a las cositas que casi no me gustaron. Una de ellas fue el ritmo de la historia. Siento que en parte sí era muy atrapante, o sea, como que tú sí querías seguir ahí y saber qué pasa, y saber qué pasa, y saber qué pasaba. Y de la nada te soltaba la historia, te dejaba ir. Entonces, como que siento que sí, por eso también como que costaba mucho leerlo, porque había partes donde era como muy adictivo y de la nada como que bajaba como el nivel de tensión del libro. Y siento que también eso tiene que ver un poquito con... Bueno, uno por cómo está escrito, ¿no? Por lo que les dije, hay partes que van del pasado al presente, pasado, presente, pasado, presente. Y claro, hay partes del pasado que son muy buenas y que tú quieres saber qué pasa. Y hay cosas del presente que pasa lo mismo. Siento que el presente para el final ya se pone wow. O sea, el inicio es muy bueno y el final es muy bueno. Pero lo que hay en el medio, en el presente, cuesta. Cuesta seguirle el ritmo. Y aparte de eso, y es algo que me pasó también leyendo Fahrenheit, eh, siento que estos libros tienen tanto por decir, tanta crítica por dar, tanta postura política que mostrar, que como que llega un punto en el que ya no saben qué hacer con eso y empiezan como a direccionarlo hacia otro enfoque que tal vez no es tan interesante como ya lo lleva haciendo el libro. Y siento que esto pasa en este libro con una situación en específica que tampoco voy a nombrar porque la idea es que se lo lean las personas que no lo han leído, pero siento que sí pasa como un poquito entre lo que pasa con la protagonista y el comandante de su casa. Sí, siento que como que hay partes en las que se empieza a desviar un poco o como que se va para otro lado y es como, pues tal vez esta parte ya no está como tan interesante y tan chévere, porque siento que también como que se siente como una ruptura en cuanto a la historia. Por lo que les digo, me pasó también con Fahrenheit. De hecho, Fahrenheit lo tengo que retomar porque lo abandoné. Pero sí siento que Fahrenheit lo mismo. O sea, tienen tanta cosa por decir. O sea, los autores como que tienen tanto para dar que llegan a un punto que ya no saben qué hacer. Y se empiezan a ir por otro lado. Y a direccionar la historia por otro lado. Y es como, no, retómala desde donde íbamos, que estábamos súper bien. Entonces siento que eso es un detalle que sí le juega un poco en contra, muy en contra a este libro, porque llega a ser también un poco monótona la situación, y yo entiendo que tiene que ser monótona, porque la vida de la protagonista es monótona, pero sí siento que, o sea, sí siento que se desvía un poco del tema. A pesar de que también pues trata muchas cosas a través de ahí, sí siento que como que la idea se empieza a ir hacia otro lado y siento que también por eso el final como que llega mucho. Y porque siento que el final fue muy apresurado para lo lento y despacio que va todo el libro. Sí, y es muy fuerte decirlo, porque sí siento que el final fue como muy, pa, tacazo, se acabó, y uno, como mami, disculpe. Y el libro va muy lento y al final de la nada estás. Entonces siento que eso fueron como las cosas que no me gustaron tanto del libro.
porque por lo demás, o sea, es una excelente historia, pero sí tiene como pues sus detallitos alrededor de. Yo sí siento que este libro es muy bueno, sí siento que todo el mundo debería leerlo en algún momento para entender muchas cosas y para evitar muchas otras. Siento que lo mismo pasa con las distopías como importantes, ¿no? Que es también 1984 y Fahrenheit. Siento que son libros que todos debemos leer en algún momento de nuestra vida para entender y evitar que cosas que pasan ahí pasen en la vida real. Y es muy bueno. Aparte siento que además de todo lo político y religioso que conté, el machismo acá es tratado de diferentes puntos de vista y de muchas cosas, de esas pequeñas, o sea, son muchas cosas, ¿no? Porque hay como muchas pequeñas pérdidas que hay muchas veces los hombres no pueden entender porque no les pasa a ellos, pero que para nosotros es como, pues claro, es que a ti no te afecta porque a ti no te pasa. Y eso también lo abarca mucho este libro. Entonces sí siento que es una lectura que todo el mundo debería leer. Todo el mundo debería leer a su tiempo. A su tiempo. Cada quien, a los libros a uno le llegan cuando uno los tiene que leer. Entonces, sí, siento que es un libro muy bueno. Yo lo recomiendo muchísimo. Está demasiado anotado. Yo creo que se volvió mi libro más anotado de mi librero. Y nada, esto fue, hablemos del cuento de la criada. Si quieren que hablemos de otro libro, me lo pueden poner en los comentarios. Si quieren que reseñe algún libro en específico. Estoy planeando como qué videos subir las próximas semanas. Yo tengo algunas ideitas, entonces sí, nos estaremos viendo. Yo espero que les haya gustado mucho el video, que hubieran llegado hasta acá escuchándome disvariar sobre el cuento de la criada. Y pues nada, recomendación, se los recomiendo mucho, léanlo, lean el cuento de la criada y nos estaremos viendo una próxima semana. Y nada, eso fue todo, muchas gracias, bye bye, denle like, comenten, suscríbanse, coméntenme sus opiniones del libro, si ya lo leyeron, qué les pareció, si están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo conmigo. Y nada, nos estaremos viendo la próxima semana. Nada, bye bye, denle like, suscríbanse, comenten, eso ya lo dije, ¿verdad? Bueno, sí. Bye.